Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Guillermo Cárdenas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de el EDDIC de la sección José Acevedo y Gómez. Eh, Vivo en Bogotá, bueno, es noveno semestre de Ingeniería y pues me gusta mucho lo que son los sistemas y la tecnología. Trabajo por una empresa que presta soporte para empresas de telecomunicaciones y estoy involucrado con temas de red, de entornos web y servidores Linux. Bueno, la evolución histórica de las bases de datos comienza pues mucho antes de 1960, pero lo más relevante empieza aquí en la década de los 60. Aquí es cuando nacen las primeras generaciones de bases de datos eh, reconocidas como Management Database System, las cuales son como hoy en día se conocen las bases de datos ya. Luego en los años 70 nace el modelo pues relacional, que es como las bases de datos hoy en día trabajan, o bueno, no todas, porque más adelante vemos si ya hay unas bases de datos que no son relacionales. Este modelo de datos nace en manos de Code y de Charles Backman, quien diseña el IDS para el General Electric y se crea el lenguaje del SQL, que luego será llamado SQL o Structured Query Language. Ya en la década de los 80-90 se estandarizó el lenguaje SQL, ya la ANSI pues pone unas reglas claras para usar esto. Se expande el uso de, de todo el lenguaje SQL con el nacimiento de la W o del Internet. Ya pues esto con, a medida que creció el Internet se empezó a necesitar más de bases de datos, se estandarizó más el tema. Entonces debido a esto pues crecieron y hoy en día podemos estar hablando que el 80-85% de las bases de datos hoy en día son relacionales y se usan bajo el lenguaje SQL. Ya en el año 2000 nace el concepto de NoSQL o bases de datos no relacionales. Aparecen bases de datos como MongoDB, Amazon Dynamo, eh, la de Google, eh, no, no recuerdo bien el nombre, pero lo que hacen es que estas permiten distribuir los datos en miles de servidores. Esto ayuda para mejorar la velocidad, el acceso, son más fiables, pueden crecer más horizontalmente, mientras que las bases de datos relacionales pues tienen este problema que a la medida que crecen los datos ellas se ven un poco limitadas. Ya en la década del 2010 a hoy estamos hablando de bases de datos New SQL. Aquí lo que trata es de mejorarse tanto las bases de datos SQL como las no SQL y que estas tengan una escalabilidad y una consistencia. Entonces ya surgen motores especializados como blockchain, eh, lo que permite que entonces que hoy en día podemos hablar de bases de datos heterogéneas que pueden ser SQL, SQL, no SQL, SQL. Entonces esto es lo que nos permite. Los conceptos que a mí me parecieron pues como importantes fueron el SQL, el Structured Query Language, que al final de cuentas pues es lo que utilizamos en el día a día en el tema de las bases de datos y este es el lenguaje de programación estándar diseñado para administrar y manipular bases de datos relacionales. DBMS, Database Management System, Sistema de Gestión de Bases de Datos, es aquello que nos permite actualizar, gestionar, consultar y proteger grandes cantidades de datos registrados de forma ordenada y almacenados electrónicamente. A estas transacciones se les llaman CRUD, de crear, leer, actualizar y borrar. Y en inglés es create, read, update, delete. Y blockchain, que pues eso es un libro de contabilidad digital compartido y que no es modificable, o sea, es inmutable, que permite el registro de transacciones y el seguimiento de una red. Esta funciona como una base de datos descentralizada, distribuida
y es la columna vertebral de hoy en día de, pues, de todas las criptomonedas, en especial como el Bitcoin y Ethereum. Para mí las tendencias que se van a empezar a ver hoy en día en cuanto a las bases de datos, eh, pues el análisis de datos y el Big Data, una tendencia que en mi opinión se proyecta sobre las bases de datos distribuidas, es decir, estas bases de datos heterogéneas que pueden ser tanto SQL como no relacionales y esto nos permite distribuir procesos y memoria entre los diferentes nodos y también hacerlas heterogéneas, lo cual puede generar varias combinaciones, como les decía, de SQL contra SQL, SQL no SQL o no SQL con no SQL. Entonces aquí ya empezamos a ver que todo se descentraliza, no todo tiene que estar dentro de la compañía en una sola base de datos, sino que pues aquí empezamos a ver que ya los datos son como un servicio, que lo que ofrece Amazon con su servicio de AWS, como las bases de datos de Azure, ya son bases de datos más enfocadas hacia la nube y hacia la descentralización de los datos. Eh, para mí, un ejemplo de una utilización de una base de datos hoy en día es una aplicación de streaming, llámese Netflix, HBO, ya que en esta se almacenan los datos de los usuarios, el nombre, la edad, el sexo, datos de pago, necesidades del usuario, qué es lo que más le gusta ver, qué tiempo de uso de la aplicación. Y de esta forma, pues a través de un análisis de datos, la plataforma empieza a suministrarle información o series o películas o diferentes programas más relacionados a sus gustos y así tener pues como un usuario más contento y más fiel a la plataforma. Eh, pues para mí la conclusión de todo esto es que las bases de datos son hoy en día un pilar fundamental de la ingeniería moderna. O sea, está clarísimo que sin las bases de datos no estaríamos donde estamos hoy con el Internet, con el Big Data, con los blockchain, con las criptomonedas. Están presentes en casi todos los entornos digitales, desde sistemas POS, como el de ventas, tú vas a una tienda y ellos ya tienen su sistema POS y ahí pues se maneja una base de datos. En transacciones bancarias se guardan tu información, la transacción, el valor y demás. Y hasta plataformas de streaming, como lo decía. En conclusión, son esenciales para el funcionamiento eficiente del mundo digital e interconectado en el que vivimos. Gracias a todos y que tengan un buen día.